Hola, soy Pedro Salinas y esto es La Verdad a Fondo. Arrancamos el programa con un anuncio. Estas fiestas, escápate de la rutina con Club Movistar. Accede a sorteos de entradas y experiencias en conciertos y partidos de fútbol y conecta con lo que realmente te gusta. Movistar, conéctate para disfrutar. Feliz 28, Perú. Bien, arrancamos el programa con una noticia que arrancó el domingo y ha sido comentada por todos los medios relevantes del planeta Tierra, y es que el presidente, si se puede llamar así, de Nicaragua, Daniel Ortega, ha sepultado explícitamente, abiertamente, descaradamente, cualquier posibilidad de alternancia democrática al sentenciar que su régimen no va a permitir de ahora en adelante ninguna puñetera elección, ningún proceso electoral. Vamos con el video. Aquí no volverán a haber elecciones. Y aquí se acabó la historia de que los partidos puestos por los yanquis, puestos por los somocistas, volverán a llegar al gobierno. Jamás, jamás, jamás. No volverán a haber elecciones. No volverán a haber elecciones. Para que por ahí intenten ellos atrapar el gobierno, atrapar el poder. Eso que han escuchado es a un puto comunista. Tal cual. Para los que dicen comunista, 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 ¿dónde están los comunistas? Ese es un comunista en toda regla, de tomo y lomo. Daniel Ortega gobierna en Nicaragua desde el año 2007. Ortega es un exguerrillero sandinista que está por encima de los 80 años, y desde el año 2017 cogobierna junto a su esposa, Rosario Murillo, con el título de copresidenta. El gobierno de los Estados Unidos, el régimen de Donald Trump, que tampoco es que se diga que es un superdemócrata, ha dicho a través de su vocero, o uno de sus voceros principales, el secretario de Estado, el virrey del patio trasero, Marco Rubio, que el gobierno de Trump no se quedará de brazos cruzados mientras la dictadura de Rosario Murillo y Daniel Ortega, porque esta genera una inestabilidad que amenaza la seguridad nacional de los Estados Unidos. Esto suena a risa porque, claro, cada vez que Estados Unidos dice amenaza, es porque alguna intención media oculta tiene, ¿no? El diario El País editorializa sobre este asunto en un editorial titulado Tiranía sin máscaras en Nicaragua. Dice: Ortega el domingo pronunció una frase que consolida su autoritarismo. Aquí no volverá a haber elecciones, lo que marca un punto de no retorno de gravedad inédita en América. Hasta ahora, dice El País, el régimen había recurrido al simulacro, utilizaba las elecciones como un adorno doméstico, mientras pervertía el proceso. Ortega consagra ahora una tiranía de partido único y corte dinástico. En la línea de sucesión están su esposa, la esotérica Murillo, y su hijo Laureano. Y termina diciendo El País, luego de instar, exhortar a las democracias latinoamericanas, a la Unión Europea, para que se sumen a acciones coordinadas que combinen el aislamiento diplomático, la asfixia financiera, a los entramados de grosera corrupción de esta familia gobernante, y el endurecimiento de las sanciones contra los jerarcas del aparato
represivo que ha producido un exilio de muchísimos nicaragüenses y periodistas que o han podido escapar o están encerrados en mazmorras en este momento. Termina diciendo el editorial del País: aceptar la instauración de un régimen totalitario sienta un precedente nefasto en una región asediada por derivas iliberales. Las democracias están obligadas a demostrarle que la tiranía no sale gratis. El gobierno del holograma Balcázar lanzará un enérgico pronunciamiento sobre esta barbarie que estamos presenciando en la región. Pausa y regresamos con Gino Costa. No se apaga. Ya se encuentra con nosotros Gino Costa, quien me acaba de comentar que él fue observador en las elecciones del 90, donde ganó en Nicaragua Violeta Chamorro, tremenda candidata. Cuéntanos, Gino, bienvenido. Hombre, los sandinistas estaban desesperados por demostrarle al mundo que tenían la legitimidad popular para gobernar ese país. Y creyeron que la única manera de hacerlo y de frenar la guerra que contra ellos impulsaba una guerra irregular, digamos, de baja intensidad, el gobierno de los Estados Unidos, era haciendo unas elecciones con todas las de la ley. Invitaron a Naciones Unidas, yo trabajaba entonces en Naciones Unidas en Ginebra, y fui parte de la misión que observó esas elecciones. Y los sandinistas no estaban preparados para ser derrotados, porque las plazas estaban llenas de gente que por supuesto acarreaban en buses, ¿no? Y que trabajaban para el Estado, porque era una economía totalmente estatizada a esas alturas, después de 10 años de gobierno sandinista. Entonces, eso los llevó a creer que esa gente que llenaba las plazas era gente que iba a votar por ellos. Y con las garantías de Naciones Unidas de que el voto era secreto y podían votar por quien les diera la mano, le sacaron 20 puntos porcentuales de diferencia. Ahora, esto que tenemos en Nicaragua es comunismo puro y duro, ¿no? Bueno, es una mezcla, sí, es un poquito el modelo, de alguna manera, salvando las distancias, Sí. el modelo chino, ¿no? No llega a ser partido único, pero casi. Él quisiera que el sandinismo fuera el partido único. Es un partido, digamos, comunista tradicional. Bueno, es que los partidos de oposición los ha pulverizado, pero con los economía, ha perseguido. con economía de mercado. Un poco el modelo chino, el modelo de Vietnam, y en América Latina es el modelo de Nicaragua, claro. Bueno, no te invité para hablar sobre Ortega, porque esto para mí ha sido, digamos, la noticia del día, sino para hablar sobre lo que se viene. Hoy hay un extraordinario artículo en el diario El Comercio, no todo es malo en El Comercio, de Robert Klitgaard, un profesor universitario de la Universidad de Claremont, que titula su artículo La prueba de Keiko contra la corrupción. Es extraordinario el artículo, no tiene desperdicio, voy a glosar así lo básico, donde dice: la corrupción roba dinero, pero su robo más hondo es la esperanza. Aquí en el Perú nada funciona a menos que uno conozca a alguien, le pague a alguien o le tema a alguien. Keiko trata la corrupción como un problema de sistemas,
no de cultura, basado en la Su propuesta plan de gobierno. exacto, en el plan de gobierno de Fuerza Popular. Y lo que propone Klitgaard es que en su primera semana la presidenta Fujimori debería anunciar que en el día 180 celebrará una revisión presidencial del sector público, ¿no? Y muestre qué cambió, dónde son más limpios los contratos, dónde son más rápidos los permisos, dónde se responden las quejas, quién puede verificarlo, y va terminando diciendo, ningún gobierno acabará con la corrupción en 180 días, y los peruanos son demasiado curtidos para creerlo. Pero un gobierno sí puede probar que la corrupción es un delito de cálculo, no un hecho de la cultura. En la lucha contra la corrupción, ese cambio de pareceres muchas veces es el comienzo. Articulazo, pero claro, algo así es esperable de un gobierno de Keiko Fujimori. Digamos, no es lo que tú y yo tenemos en mente que va a ocurrir, pero Klitgaard es una de las mayores autoridades Es un en crack. lucha contra la corrupción en el mundo, ¿no? Ya, Es un no sabía teórico del que tema. existía hasta que he leído este artículo hoy día y digo, wow. Y es interesante porque él dice, bueno, el Perú ha dado muestra de que a la justicia no le tiembla la mano para apresar y Presidente, someter, sí. ¿no es cierto?, al Estado de Derecho, Sí. a los más pintados, incluyendo a varios expresidentes de la República. Dice que son 4. En realidad, digamos, ahora con Castillo son más de 4. Entonces, reconoce eso, pero al mismo tiempo dice, y la corrupción sigue emergiendo. O sea, a pesar de que la justicia le hace la vida imposible a quienes han incurrido en ella, las más altas figuras, el sistema sigue reproduciéndose. Entonces él dice, se requiere del gobierno una actitud muy proactiva desde las más altas esferas, y el presidente, la presidenta de la República en este caso tiene que estar involucrada en una política pública, ¿no es cierto?, lo más pública posible de lucha contra la corrupción, y propone varias. Él dice, Keiko Fujimori tiene un buen programa de gobierno. Las cosas que he leído en su plataforma sobre lucha contra la corrupción no están mal. La cosa es si quedan en una declaración en el programa de gobierno o Sí. sea la transforma en un mecanismo de control desde la primera magistratura. Y es lo que propone, lo acabas de leer, en 180 días darle al país en una conferencia de prensa con todos Sí. sus ministros una rendición de cuentas de cómo ha evolucionado la corrupción en el país, qué medidas se han En un adoptado. sector específico, ¿no? Porque no lo vas a hacer en todo. Sugiere 2 sectores principales, no dice cuáles son, pero digamos, nosotros sabemos que transporte, Por ejemplo. transporte puede ser salud, Sí, ¿no? también. Los tráficos que hay con los medicamentos y con los servicios médicos que ofrecen los hospitales públicos, o puede ser, digamos, vivienda, donde están todos los programas realidad, de cualquier sector. saneamiento. Ahí tú tienes, digamos, y educación e interior. Mira los problemas de interior. En interior no se puede comprar armas porque todas las compras son truchas. Entonces, te sobran, digamos, sectores. Sí, pero sí, sugiere no, 2. pero ese interior o defensa. Por supuesto. Entonces, pero digamos, los que más le afectan a la gente, que digamos transporte, ¿no? Que es la conectividad, que es la carretera, que es la vinculación del Perú al mundo, que es la integración nacional, y vivienda, que son todos los servicios básicos. Esos serían, acuérdate, Castillo y antes de Castillo fueron los sectores. Todo el caso de Lavajato se concentró en transporte, ¿no? Las grandes obras de infraestructura de transporte. Entonces, allá, transporte yo creo que tendría que ser de todas maneras uno y el otro vivienda. Pero lo interesante es, si en 160 días damos una rendición de cuentas al país y sugiere ahí, digamos, los detalles de cómo hacerlo. Está muy interesante, ojalá que... O sea, como recomendación me parece extraordinaria. De lo mejorcito, digamos, que he escuchado en este tiempo. Pero reñido con lo que ha venido haciendo el fujimorismo en el Congreso, donde ha tenido no mayoría, sino ha sido la fuerza que ha conducido a esta coalición gobernante que sigue destruyendo el Estado de Derecho, sigue capturando la justicia y sigue consagrando la impunidad. Lo acabamos de ver, ayer se ha, digamos,
promulgado, el Congreso ha promulgado esta ley para que los policías y militares no sean sometidos a la justicia. Que es mi segundo tema contigo. Entonces, es el Sí. camino contrario. Por eso es que no es que sin fundamento nosotros, porque somos antifujimoristas, ¿no es cierto? Y siempre estamos en contra. No, si tú me preguntas, oye, ¿qué esperas? Yo te digo, lo que espero se construye a partir de mi percepción de lo que ha venido ocurriendo en los últimos años, Tal cual. cuando el fujimorismo ha tenido muchísimo poder desde el Congreso. Entonces, ojalá que una recomendación como la de Clickar sea escuchada y transformada en política pública, pero lo veo muy difícil. Yo creo que por ahí no van los tiros. Ahora, ya, echando cable a tierra. El editorial de La República de hoy día, Fujimorismo consuma ley de fuero militar, dice las justicias paralelas, en alusión a la ley Rospigliosi, diseñadas para que ciertos grupos sean juzgados por sus propios pares, son instrumentos históricos de impunidad. Human Rights Watch ha advertido que la ley aprobada equivale a un cheque en blanco para que miembros de la policía cometan nuevas violaciones de derechos humanos. El nuevo gobierno y sobre todo el nuevo Parlamento tienen la responsabilidad de impulsar su derogación. Otra vez la misma pregunta, ¿lo harán? Yo creo que esto que tiene que ver con las leyes pro impunidad y pro crimen, que es un paquete grande, que son leyes que consagran la impunidad frente a la justicia, ¿no? Y hacen un daño tremendo en la lucha contra el crimen en general, porque consagrar la impunidad es decir, oye, frente al castigo al que incumple con la ley, yo prefiero proteger al que incumple con la ley. Entonces, si tú estás en una ola de criminalidad como la que vivimos y el país ha tenido violaciones de derechos humanos graves que tienen que ser, digamos, enfrentadas por la justicia, y lo que se hace desde el Congreso es decir, no queremos justicia, sino queremos enterrar esto, en aras del orden y la estabilidad. No ese es el orden, por lo menos que yo quiero, ¿no? Ni esa es la estabilidad que yo creo. Yo creo que el orden y la estabilidad se construyen sobre la base del fortalecimiento del Estado de Derecho, de la independencia de la justicia, ¿no? Y el funcionamiento adecuado de las instituciones, y no la interferencia política para impedir que eso ocurra. Entonces, yo creo que esto está destinado a impedir, por ejemplo, que los familiares de las víctimas de las muertes en las masacres finalmente tengan justicia. Han venido peleando por eso. La Fiscalía ha avanzado bastante. En muchos casos ya está haciendo las acusaciones. Según esta ley, todo eso va a pasar, ¿no es cierto?, al fuero privativo militar, y ya lo dijo la Comisión de la Verdad, esa fue durante el conflicto armado interno una herramienta fundamental de impunidad. Entonces estamos retrocediendo. Y uno de los que peleó contra eso fue Fernando Rospigliosi. Rospigliosi, increíble. Estamos retrocediendo 30, 35 años, es una barbaridad. Y la oposición, Gino. Entonces, ¿Qué me cuentas de la oposición? A eso iba, porque esto de la ley de procrimen ya depende del Congreso, O sea, ya no depende del exactamente, Ejecutivo. exactamente. Entonces, si lo que tú tienes, es lo que hemos venido viendo en el Congreso, y quien dirigía esa coalición que ha ido debilitando, socavando la democracia, capturando la justicia, ¿no? Y por supuesto, recurriendo al dispendio fiscal y afectando la base de la estabilidad macroeconómica a futuro. Esto también es importante. Esto no es solo institucionalidad y lucha contra el crimen. Este es salud de la economía nacional. Por supuesto. Todo esto se ha venido haciendo desde el Congreso. Entonces, la pregunta es, oye, ¿cuál es el mandato de la oposición? De la fuerza de quienes están en el Congreso y no representan ni al fujimorismo ni a su aliado durante estos últimos años, que es el señor López Aliaga. Es hacer contrapeso. Y para hacer contrapeso tienes que construir un bloque opositor, reconociendo que hay inmensas diferencias en esas fuerzas de oposición. Previsible, además. Pero el mandato popular es que esas fuerzas tenían que ser o gobierno, arreglarse las juntas para hacer gobierno y corregir lo que había ocurrido en los últimos años, o ser oposición unitaria. Porque si se parten esas cuatro fuerzas, si digamos, buen gobierno se va con Fuerza Popular y con Renovación Popular, las posibilidades de hacer contrapeso desaparecen.
Y me da la impresión, por lo que yo leo, no estoy informado desde adentro, que las conversaciones están más fluidas entre buen gobierno y Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga que con la oposición. Es la misma percepción que tengo yo. Y me parece alucinante que estemos en esta situación a puertas de las elecciones del día lunes, donde se deben configurar las mesas directivas de Senado y diputados. Entonces, Es alucinante. eso sería un error porque sería no entender, digamos, el momento político que vivimos. Y segundo, el mandato popular. Que claramente no entendieron, ¿no? El mandato popular para Belmont, para Sánchez, para López Chao y para Jorge Nieto fue, oye, estamos votando por usted porque no queremos votar por el fujimorismo. Claro, pero incluso de esos 4 que tú has mencionado, los más cohesionados como organizaciones, como bancadas, son Ahora Nación y la bancada de Nieto, o las bancadas de Nieto, porque yo sí presumo que de Juntos por el Perú y de Obras van a haber chaqueteros a pastos. Es una impresión, un pálpito. Pero, digamos, Ahora Nación, con que no se haya podido reunir con la gente de buen gobierno, eso sí me parece frustrante, recusable, no sé, o sea, infame, porque, oigan, el mandato era que sean una oposición y que fiscalicen y que hagan contrapeso, no que se pongan a jugar, a bailar o se pongan hipersensibles, ¿sabes? Que yo lo llamé y me dijo que no sé. Porque está en ese plan. No es eso lo que espera el país, esa parte del país que no votó por Keiko Fujimori en la segunda vuelta, que tiene preocupación por una deriva autoritaria, digamos, con el fujimorismo, con una posición importante en el Congreso, que se consolidaría si no hay un bloque unitario de oposición que le haga contrapeso, ¿no? Con el Ejecutivo que no había tenido hasta ahora, con el sistema de justicia casi completamente capturado, porque decimos falta el Poder Judicial, pero ya tiene la Junta, tienen el Tribunal, tiene la Fiscalía, eso está casi capturado. Entonces, totalmente. Lo que hay que hacer es hacer que se retroceda en esa captura el sistema de justicia, recuperar la independencia judicial. Y lo que más quiere el Ejecutivo y su aliado Renovación Popular es tener al frente a una oposición desarticulada. Exacto. Y eso es lo que tiene ahorita. Entonces, digamos, cuando está a punto el fujimorismo de tener todo el poder, en lugar de organizarte reconociendo las grandes diferencias que hay. Pero es más fácil hacer una unidad en la oposición que hacer una unidad para gobernar. Y es lo que les ha tocado, hacer una unidad en la oposición. Y no lo están pudiendo hacer. Entonces, tú súmale a eso, ¿no es cierto?, el respaldo de poderes fácticos que tiene el régimen. ¿No? Los empresarios, claramente. Los grandes medios de comunicación, claramente. También. Y bueno, los militares y los policías. También. Que han sido, digamos, cooptados, ¿no?, a un apoyo al régimen no solo con estas leyes pro crimen, pro impunidad, sino con el tema de las pensiones, ¿no? Se acabó el régimen con el que acabó el 2005 PPK, que era el régimen de la cédula viva. Y ese va a ser el gasto fiscal más significativo de todos aquellos en los que ha ocurrido el Congreso en los últimos años. Y ha sido hecho con eso en mente, como, digamos, los ponemos de nuestro lado a militares y policías. En ese contexto es que la oposición tiene que ver qué hace el próximo lunes y cómo vota. ¿Y cómo se comporta en los próximos 5 años? Porque si se fracciona esa unidad opositora... Ya, pero sin adelantarnos tanto, ahorita es de cara al día lunes, se deben poner las pilas, ¿no? Ojalá que lo haga. Mi querido Gino, muchísimas gracias por tu presencia, como siempre, en el programa. Encantado. Fue Gino Costa, pausa y regresamos con Flor Pablo. Ni objetividad ante el dolor, solo el deber de mirar sin pestañear, aunque duela, aunque tiemble la voz. Cada historia oculta un rostro, cada cifra un silencio y cada verdad una pregunta sin respuesta.
Continuamos con el programa y ya se encuentra con nosotros vía Zoom Flor Pablo. Flor, bienvenida. Hola Pedro, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. Tenemos libro, Ah, tenemos sí, libro. sí, tenemos libros, cerramos dentro de estos 5 años terribles que han sido, también para mí el libro era una forma de De- cerrar una etapa, ¿no? De agradecer a mucha gente y también de plantear algunos desafíos y las experiencias y los aprendizajes de este tiempo. Y uno de esos aprendizajes tiene que ver con lo que conversabas con Gino, ¿no? Que hay que Uy, se congeló Flor. ¿Qué pasó? pero no está pasando en este momento, creo, con los 4 partidos que yo espero hagan oposición democrática en el Congreso, ¿no? Sí, antes de entrar a ese temita, que me parece importante, Salvador del Solar te ha escrito un corto pero hermosísimo prólogo Gracias. que empieza diciendo: en este libro de frases transparentes e historias memorables encontrarán a Flor Pablo. Y lo que sigue ya no lo voy a decir porque, digamos, es muy bonito y moviliza, yo no lo he leído todavía, me acaba de llegar, y moviliza a un potencial lector como yo, digamos, a agarrarlo para devorar las páginas. ¿Qué nos vamos a encontrar acá? Que por lo que veo es una suerte de autobiografía. Sí, mira, invitarte a leerlo, de verdad que va a ser súper, súper bonito para mí poder tener tu comentario y tu apreciación, pero Cuenta con ello. el libro es la historia de muchas personas. En realidad uso mi vida un poquito para graficar la vida de muchos migrantes, ¿no? Que llegamos a Lima o alguna capital de nuestro país, desde nuestras provincias, desde nuestras zonas, a salir adelante y esa forma de salir adelante para muchos migrantes ha sido la educación, ¿no? El título del libro es La fuerza de la educación. Bueno, yo vengo de una familia, creo que algunas veces lo he contado. Ujú. Yo soy la primera mujer que terminó la secundaria para comenzar e ingresó a la Universidad de San Marcos. Puede parecer en estos tiempos y en los míos también casi una fortuna, pero en realidad eso es algo que no debiera de ser, no basta el esfuerzo personal, necesitamos más derecho a la educación, más posibilidades para nuestros jóvenes y creo que justo cae en una coyuntura también donde vemos a tantos jóvenes pidiendo, exigiendo el derecho a seguir estudiando en beca 18 o en beca bicentenario. Entonces tiene esta primera parte de migración, de cómo una familia, una persona comienza a buscárselas, ¿no? En la capital para salir adelante y encuentra en la educación esa fuerza, pero luego también y ahí la presencia de Salvador también, es un recorrido un poco por la trayectoria y todo lo que he aprendido en términos de servicio público, de esta vocación por el bien común y también las historias no contadas del cierre del Congreso, de Mm. cómo se toman decisiones difíciles, cuando nos tocó con Salvador, él era el premier, yo estaba como ministra de Educación, y ahí mi primer, si quieres, momento duro, ¿no? De enfrentar la interpelación en el Congreso, y luego, bueno, situaciones también que he vivido ya en estos 5 años. En realidad lo que quiero dejar es una historia, son historias que animen a la gente. Una, a creer en la educación, a creer que en nuestro país, sin importar dónde hayamos nacido, eh, tenemos la posibilidad, si es que hay un Estado que nos asegure mínimos como el derecho a la educación, salir adelante. Y lo otro es decir también que todos estamos llamados a transformar nuestro país, ¿no? Y para mí una forma de transformación ha sido el servicio público y ahora la política. Así es que el libro busca generar más bien esas reflexiones y hacernos cargo y reconstruir nuestro país, ¿no? Creo que cada 5 años tenemos así chispazos de esperanza, pero no va a cambiar nada en nuestra patria si es que no nos decidimos todos a dar el paso desde los espacios que tenemos, ¿no? Yo creo que hay gente que nos gusta la política, entremos decididamente, a los que tienen otras vocaciones igual, pero creo que todos estamos llamados a no pensar solo en nosotros, sino a pensar en comunidad, en el país, ¿no? Así es que el libro es una invitación a hacernos cargo y a levantar la bandera de la educación como el gran transformador, como esa fuerza, como dice el libro, que es la educación, una fuerza que transforma la vida de las personas, ¿no? Entonces, por ahí va, vamos a presentarlo en la Feria del Libro este día, ahorita, el ¿Cuándo? viernes 20.
24, lo presentamos en la Feria del Libro. A las 6:30 de la tarde, también en los comentarios, además de Salvador, va a estar Marisol Pérez Tello, con quien hemos compartido ya un tiempo en la política, también una amiga, una compañera en estas causas de buscar bien común, de buscar una patria más justa. Y bueno, nos ha tocado también situaciones que hemos creo que enfrentado ambas, de hacer política en minorías y demás, pero que seguimos con esa vocación, ¿no? De seguir haciendo bien las cosas y sirviendo al país. Viernes 24 en la Feria del Libro a las 6:30 de la tarde y ahí nos vamos a encontrar. Oye, pero más que una mesa de presentación, eso parece una plancha presidencial. ¿Ah? Bueno, para los que siempre andan preocupados, ¿no? Pero Oye, pero, espero, oye, pinta súper bien como plancha presidencial, te digo, ¿ah? ojalá para el 31 podamos ofrecer una plancha de verdad que genere esperanza, adhesiones, porque sí necesitamos dejar de votar por ya que importa, por el Mm. menos malo, ¿no? Creo que nos toca ya votar con esperanza y para gente que queremos servir, ¿no? Y Salvador siempre dice que no, siempre es difícil de convencer hasta ahora, pero bueno, ojalá en este camino podamos encontrarnos también con él. Bueno, Marisol ya ha sido candidata a la presidencia, yo antes he sido candidata a la vicepresidencia, congresista, y creo que hay que sumar, ¿no? Yo creo que más allá de los cargos, Pedro, en este tiempo nos toca encontrarnos. Yo espero que podamos juntarnos también con Mesías Guevara, con toda la gente de bien que está dispuesta, ¿no? Que ya se ha atrevido y está dispuesta a seguir en la vida política y superemos este tiempo de fragmentación que nos ha llevado a este momento, pero creo que en política y en democracia siempre podemos reescribir, ¿no? De reescribir los momentos también. Y nada, ojalá que para los que siempre están buscando, buscando la noticia y buscando también generar esto de, ahí están los caviares, bueno, que les dé un poquito de envidia vernos a los tres juntos. Oye, pero de verdad que esa foto de esa mesa de presentación es la foto de la plancha. Ya si lo invitas a Mesías, ya es el primer ministro. ¿Ah? No, 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 ahí estamos, creo que no es la intención, pero seguramente va a generar esos comentarios como así. Mira, hace poco, la semana pasada, el viernes, cerré un poco los eventos públicos como congresista y tenía en la mesa a Delia Espinosa, a Luciano López, ¿no? A Rosa María Palacios, a López Chau, a Flavio Figalo, igual, ¿no? Los comentarios es, ¿qué están tramando, no? Y de verdad que me encanta porque creo que más que tramar, sí tenemos que comenzar a unirnos y también a articular, a conversar para las finalidades que nos unen, ¿no? Porque creo que nos hemos pasado mucho tiempo divididos, buscando, ¿no? Nuestros pequeños guetos, con nuestros grupos, y creo que ya es tiempo también. Bueno, yo estoy 5 años recién en la política partidaria y creo que uno va madurando también y parte de esa madurez es que tenemos que juntarnos, tener también un pragmatismo que nos permita avanzar hacia tener un momento distinto en el país, ¿no? Así que ahorita estamos, creo que, generando situaciones de provocación, pero hay que generar más confianza y seguir trabajando, ¿no? Y hacer lo que toca ahora es la oposición, responsable, con memoria, porque ahora también estamos en momentos donde todo parece que Sí, no pasó, ¿no? sí, sí, Y de sí. verdad, a mí me toca desde haber estado 5 años en este Congreso, que ha sido un desastre en términos de lo que nos deja para el país, de desequilibrio de poderes, de contra reformas a derechos humanos, a la educación, tantos desastres que ha hecho esta mayoría congresal, donde el fujimorismo ha estado, o sea, porque a veces pareciera que no estuvo y ahora todo se reescribe. Creo que la memoria es bien importante. Por supuesto, uno no va a ir de mala onda inmediatamente a decir que les vaya mal ni nada. Yo no vengo, además no tengo ese talante. Ganó Fujimori, ganó Keiko Ganó. Fujimori, que le vaya bien, pero eso no hace que uno olvide todo lo que han perjudicado al país y también saber que tienen una forma de hacer política, ¿no? Porque el señor Rospigliosi no es que es de otro partido, es del mismo partido de la señora Exacto. Keiko Fujimori,
y nos acaba de dejar pues una herencia terrible en términos de impunidad. No solamente ya tenemos leyes pro crimen, sino ahora tenemos leyes pro impunidad, ¿no? Y sin contar los anti-educación, los antiderechos humanos que nos dejan como herencia junto con sus aliados. Renovación, que es el que se ha quedado, y los otros, ¿no? Que ya no están, bueno, por estos no funcionó en parte, se han ido Podemos, APP, Somos, ¿no? Avanza País, que han sido sus aliados, y Acción Popular, pero queda pues Fuerza Popular, que creo que tiene que asumir su responsabilidad. Creo que no pensaban que iban a ganar, así es que ahora se darán cuenta que una cosa es con guitarra y otra Así con cajo. es, tal cual. Ahora, estás lanzando este libro y a la vez Sí. estás cerrando una etapa, un ciclo, como parte de una minoría opositora heroica, conformada además solo por mujeres, que no llegan a todos los dedos de una mano, ¿no? Eh, ¿Qué le recomendarías a esta oposición, que es un poquito más nutrida, que estamos a poquísimos días del día lunes, para que se pongan de acuerdo para pelear por las mesas directivas, y hasta el día de hoy parecen que no saben cómo hacerlo? Son unos tórpidos, son unos egoístas, no sé cómo describirlo. Son unos advenedizos, son unos improvisados, son informales. O sea, de verdad que es muy frustrante ver, cuando había la ilusión de tener una oposición democrática un poquito más orgánica, de pronto se caen como castillos de naipes. Mira, Pedro, yo lo decía el día viernes en esta mesa y lo compartíamos con quienes estuvieron acompañándome, ¿no? Mira, em, estos cuatro partidos de oposición democrática que se han planteado y se han definido así ellos mismos, tienen una gran oportunidad. En Cámara de Diputados tienen los votos, tienen 74 de 130, es decir, tienen mayoría, y teniendo la mesa directiva podrían, por ejemplo, plantear la derogatoria de las leyes pro crimen, que se han comprometido todos ellos a hacerlo. Y en senadores sí la tienen bien ajustado porque estamos 30-30, si es que todos se mantienen en sus bancadas, por supuesto, Obvio. donde el voto dirimente lo tiene el presidente o presidenta. Entonces, no aceptar, no unos mínimos para poder armar una mesa directiva de los cuatro partidos para tener la presidencia del Congreso en Cámara de Senadores sería fatal, porque no podrían implementar ninguna de las reformas que se han comprometido con la ciudadanía. Yo creo que aquí lo que toca es una mirada de verdad pragmática. Yo sé que dirán, pero ¿qué tenemos en común? ¿No? De repente los de buen gobierno y con Juntos por el Perú, y comienzan a ver las diferencias, y también y su electorado y su propio partido comienzan a decir, ¿cómo nos vamos a juntar con ellos? Bueno, yo quisiera decirles que Keiko Fujimori, para lograr todo el desastre que ha hecho con Fuerza Popular, se juntó con Cerrón. Mm. Y no tuvo, no, miren, no se le movió una No, pestaña. nada, nada, nada. Y ahí salió el fujicerronismo, que bueno, se condecora hoy día con la liberación de Cerrón a cargo del Tribunal Qué Constitucional, fuerte eso. ¿no? Sí. Terrible. Entonces, ese es el nivel de pragmatismo que tienen al otro lado para, ¿no? Para poder empujar leyes en contra de la ciudadanía. Dime si no vamos a tener desprendimiento de este lado para una oposición para restaurar derechos de la ciudadanía. Yo en ese espacio he invocado, pedido, exhortado, por favor, con mucha humildad, que no nos defrauden, ¿no? Y necesitamos que estos cuatro partidos se pongan de acuerdo. No van a estar de acuerdo en todo, no van a ser pues el bloque, ¿no? En todos los temas, pero para la mesa directiva, ¿por qué? Porque armarse como bloque y tener la mesa les va a permitir para comenzar a derogar leyes pro crimen. Sin esa articulación y ese poder, lo veo bien difícil. ¿Por qué? Porque el fujimorismo, a diferencia de ellos, son ya cuajados pues en la política, ¿no? Saben negociar votos,
ahí pongo el ejemplo cómo se aliaron con Cerrón, ¿no? Saben cómo manejarse en estos pragmatismos y en estos acuerdos y en estas componendas también. Entonces, algo que yo he aprendido, Pedro, en este tiempo, viéndolos mucho y siempre le decía a mi equipo, miren cómo operan ellos. Si esas estrategias las usáramos para el bien y para Ujú. favorecer a la ciudadanía, ¿cuánto podríamos hacer? Yo espero que en estos días haya una reflexión. Bueno, van a asumir el día viernes y que en estos días se dejen de, yo llamé, no me contestaste, tú llamaste, Están no en dijiste. esas, es que están en esas, es una oposición Mira, infantilizada. y yo puedo entenderlo también, como digo, de este ser novata que también me ha tocado pasar, ¿no? Yo también hace 5 años que entré al Congreso, venía de la administración pública, nunca había estado en un partido, nunca había sido congresista, y uno asume, ¿no? Que el ser principista y coherente va en contra de algunas situaciones como vincularte con partidos que no compartes totalmente su agenda, ¿no? Entonces yo creo que, o no compartes una agenda mayoritariamente. Entonces sí creo que aquí lo que toca es, sin renunciar a esos valores y principios, tener una actitud totalmente pragmática de ocupar la mesa directiva y tener el poder para devolverle esos derechos a los ciudadanos que este Congreso, en la mayoría de este Congreso, le ha restado, ¿no? Yo espero de verdad que pueda ocurrir ese gesto de sensatez y de madurez, porque si no, vamos a tener que el otro lado se va a empoderar y por supuesto, muchos de repente que no se sienten a gusto en sus bancadas van a engrosar las filas del oficialismo, ¿no? Entonces también eso hay que cuidar, ¿no? Porque los tránsfugas y los cambios de camiseta también se dan y también creo que cada una de estas 4 bancadas tiene que asegurar que se quede su gente para que realmente sean oposición y la ciudadanía también estar vigilantes, ¿no? Porque creo que algo que yo he visto en el Congreso es que al Congreso, a esta mayoría que destrozó la democracia y los derechos y la educación, le ha interesado que la ciudadanía diga, bueno, ya no me importa el Congreso, son Mm. unos tal por cual, entonces que hagan lo que quieran. No, hay que estar atentos, hay que seguir a los partidos que han prometido derogación de leyes pro crimen, ni bien entraran al Congreso, bueno, que cumplan, ¿no? Y ahí están los partidos, tanto Juntos, Obras, Ahora Nación y Buen Gobierno. Creo que, mira, a lo que me tocó a mí, Pedro, tienen unas oportunidades tremendas. Tal Como digo, cual, tal cual, diputados tal cual. la pueden hacer, pueden Mm. realmente marcar la agenda, o sea, de si dejan pasar esta oportunidad, realmente La pueden va a ser bien hacer si se dejan complicado. de tonterías, ¿no? Bueno, Para ser que se claros, dejen digamos. que se dejen de egos, que se dejen Sí. de buscar diferencias. Creo que la única meta debiera de ser mesa directiva, tener un poder para determinados temas, una leyes pro crimen, leyes contra impunidad, ojalá puedan restaurar en algo la autonomía de la SUNEDU para poder seguir pensando en una reforma mínima para la educación Mm. superior. Hay muchos temas que trabajar y realmente tienen la oportunidad. A diferencia de lo que me tocó a mí, que éramos la minoría de las Sí, minorías, pues. eh, ellos tienen una oportunidad. Sería de verdad de una tontería y una inmadurez no aprovecharlo. Flor, muchísimas gracias por tu participación. Felicitaciones Sí, yo por también, mira, yo esto. pensé que todavía no te había llegado, pero ya veo que te llegó, súper chévere, me alegra. Lo voy a leer Me de todas feliz. maneras. Lo Sí, voy a leer dale, de todas dale. Y maneras. este viernes estoy con Salvador del Con la Solar, plancha, con la plancha. con Marisol Pérez Tello, a las 6:30 de la tarde en la sala Blanca Varela, en la Feria del Libro, que ahora es en el Jockey Plaza, así es que por ahí nos vemos. Muchas Listo. gracias. Nos vemos. Gracias. Fue Flor Pablo que está presentando este libro, La Fuerza de la Educación. Pausa y regresamos con el historiador José Ragas. Con Pedro Salinas. La verdad no se apaga. Ya está con nosotros el historiador José Ragas, que nos ha sorprendido con también nuevo libro, Las guerras de la historia
el uso político del pasado en Perú, en coautoría con Charles Walker. Cuadernos Rojos, La Siniestra, Ensayos. Oye, a ver, cuéntanos de qué va este ¿Qué tal? libro. Hola Pedro, un gusto estar acá contigo. Bueno, es un ensayo que hemos escrito con Chuck sobre cómo en los últimos 25 años, después del fin del Fujimorismo, lo que ha ocurrido es que ha habido toda una suerte de lucha campal por reinterpretar y por reescribir, digamos, varias partes del pasado reciente, especialmente los 80s y los 90s, que no ha terminado ahí, que sigue en la actualidad. Lo hemos visto ahora con estos Además, críticas. con nuevo impulso, Con ¿no? nuevo impulso, exactamente, el cuestionamiento al informe de la CBR, por ejemplo, Sí. esta idea de que no puede haber nadie, no puede haber un historiador del futuro que diga que Keiko Sí. Fujimori no va a ser una autócrata, ¿no? Pero también queríamos señalar Y que... el UM. Y el UM, por ejemplo, también, ¿no? Pero queremos señalar que esto no ha sido una cuestión meramente episódica o anecdótica, sino que en verdad parte de la narrativa y parte también del éxito por el cual la derecha radical y por el cual el fujimorismo ha ganado esta vez, tiene que ver por cómo han logrado imponer una cierta interpretación justamente del pasado, de los 80s y los 90s en el país. A ver, explica eso, desarrolla eso un poquito más. Por ejemplo, una de las razones por las cuales el fujimorismo no lograba llegar a la presidencia era por la resistencia que había en torno a cómo le recordaban lo que había hecho su padre, ¿no? Entonces, y también varios acaban de recordar de cómo uno de los elementos, digamos, más importantes que Keiko Fujimori fue si aliarse o no con su padre, ¿no? Por un momento se alejó de su padre, por un momento, digamos, se acercó a él, sobre todo en los últimos años, y abrazó, digamos, los pasivos y activos también de su gobierno, ¿no? Entonces, lo que hablamos en el libro es cómo esto se ha desarrollado en varios escenarios, ya sea, por ejemplo, en las calles, ya sea también a través de textos escolares, ya sea también a través de censura o incluso también a través de las redes sociales, para tratar de imponer una narrativa que no es solamente decir que el fujimorismo cambió el país, que arregló la hiperinflación, que combatió el terrorismo, sino también que garantiza, por ejemplo, la impunidad que estamos viendo ahora a efectivos militares, ¿no? Que garantiza también y que normaliza el hecho de que la democracia no es la que resuelve los problemas, sino que la mano dura y el autoritarismo. Y esto que estás comentando encaja perfectamente con algo que hoy día, temprano, le escuchaba a Jonathan Castro en Encerrona, hablando con Ricardo Cuenca del Instituto de Estudios Peruanos, del IEP, que han hecho un estudio en el que los jóvenes son más permeables al autoritarismo que Sí. a la democracia. Exactamente. Sí, y eso tú lo ves. Eso me parece Es así peligroso, ¿no? maleadazo. Maleadazo, y tú lo ves también a nivel de influencers, por ejemplo, lo ves Sí. también a través de propaganda, y sobre todo cómo se busca normalizar una serie de, por ejemplo, lo del UM, ¿no? O sea, de cómo la memoria de las víctimas no importa, por ejemplo. No importa lo que ha pasado antes, no importa, hay que mirar al futuro, ¿no? Todo eso hay que cerrarlo, digamos, hay que pasar la página como se hablaba hace unos años, y más bien hay que ver, digamos, que todo esto marche en adelante, ¿no? Ayer conversaba con Milagros Amillán, Ujú. hermana del médico que asesinaron en Juliaca cuando estaba ayudando a personas en plenas ráfagas de tiros por parte de las fuerzas del orden. Ujú. Y me impactó porque era como una voz solitaria, no Sí. se le está dando la resonancia que deben tener los familiares de las víctimas. Exactamente. El día de ayer había una reunión súper importante en el local de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos con familiares de víctimas desde los años 80 hasta el día de hoy, Sí. que siguen reclamando verdad, justicia, y después escuchas a Keiko Fujimori hablando de reconciliación, de inclusión, de democracia. Sí, que es un poco el mundo al revés, ¿no? Y además, Totalmente. Totalmente. Uno ha visto cómo se ha conmemorado un aniversario más de lo que pasó, por ejemplo, con los estudiantes de la Cantuta, Sí. ¿no? También, y uno puede ver también de cómo parte de esa contrapropaganda ya no es solamente a nivel de partidos políticos, sino a nivel de películas, por ejemplo. Chavine Sí, Huántar, sí, la sí, no, y Cantuta, la por última que ejemplo. yo no la he visto y yo ni la no- pienso no ver, la pienso ver porque no, tampoco. no. Pero entonces, lo que plantea el libro es prestar más atención a cómo el pasado es también un elemento movilizador, pero un elemento fundamental de estas narrativas antidemocráticas que garantizan que ciertos grupos se queden en el poder. Sin embargo, estamos viendo que esta deriva Ujú. iliberal, como la ha llamado el diario El País de España, sigue creciendo. No Totalmente. solamente en la extrema derecha, lo acabamos de ver en el caso de Nicaragua, a Nicaragua de Ortega, ¿no? Exactamente. Ha Sí. dicho ya, elecciones nunca más. Ujú.
y normal. Y normal, y normal. Y de hecho yo creo que ese es un buen punto porque hasta cierto se puede entender que ya las coordenadas ya no son tanto izquierda-derecha, No, no, sino no. es una cuestión de Es en democracia, general, sí. es en general democracia contra el liberalismo, ¿no? En Sí. cierta manera, porque, bueno, y lo vemos ahora con el indultado que es Cerrón, ¿no? De cómo eso demuestra, ya de sabes cómo que hay que entender, digamos, nuevos es un parámetros, asco. Es un absolutamente, asco. totalmente, absolutamente, y cómo hay que entender nuevas formas, nuevas coordenadas y también nuevas formas de cómo se están moviendo estos parámetros políticos de manera muy rápida, no solamente en Perú, sino a nivel continental y también a nivel mundial. Pero a nivel mundial, en Hungría, que es para Ujú. mí donde empezó todo, hace 16, casi 17 años con Víctor Orbán, Ujú. la cosa se está, o sea, para mi solaz, de alguna manera, Sí. enmendando, ¿no? Exactamente. Peter Magyar, que es el actual Ujú. presidente de Hungría, que paradójicamente era de la misma organización Ajá. política inicial, digamos, de Orbán, ha puesto en marcha una batería de iniciativas para Exacto. devolverle a Hungría el Estado de Derecho, Sí. ¿no? Y está buscando cómo desmontar todo este Exactamente. andamiaje autoritario de intereses, de corrupción a lo grande, que parecía además inamovible. Totalmente. Eso para mí es un puntito de luz Totalmente. Exacto. en toda esta oscuridad. Sí, y ha comenzado con los medios, señalando que ya los medios no van a ser un aparato de propaganda. Bueno, ha empezado en realidad con la marcha del orgullo gay. La marcha, por ejemplo, que es una Que forma Orbán la disruptiva, tenía así totalmente reprimida y reprimida, totalmente, sí. y con Magyar se volvió a abrir. Sí, yo creo que también eso nos puede indicar qué fue lo que faltó hacer en 2001, ¿no? Qué fue lo que faltó hacer, digamos, cuando cayó el fujimorismo, ¿no? Y que también nos puede dar algunas ideas de qué hacer cuando recuperemos la institucionalidad y cuando todos estos poderes del Estado que están ahorita secuestrados, están cooptados, Totalmente. nuevamente haya un balance de poderes que permita proteger a la ciudadanía. Ahora, la pregunta es, estamos entrando a una nueva etapa en la que gente que yo creo que muchos de buena fe quieren ver que Fujimori tiene la oportunidad de no ser como su padre para iniciar una suerte de fujimorismo democrático. Sí. Algo que puede sonar como un oxímoron, Sí. ¿no? Ujú. Pero claro, hasta que todavía no se ha puesto la banda. Aunque Claro. tú puedes decir, pero mira lo que está haciendo en los últimos 10 años, lo que ha hecho Rospigliosi ayer, no sé, o lo que vaya a hacer hoy día, ¿no? Que no sabemos qué O el cosa lunes, es. claro. Ayer ha condecorado, condecorado, a este totalmente, señor, Wilber Medina, por su apoyo al Estado de Claro. Derecho y la democracia y qué sé yo. En fin, ¿tú crees que algo de eso, o sea, un milagro podría ocurrir el 28 de julio? Yo no sé, yo creo que lo que está pasando ahora y la razón por la cual están justamente ocurriendo esas medidas tan rápidamente es para que cuando asuma Keiko Fujimori no le achaquen que ella es la que está haciendo No, esto. eso me queda Totalmente, claro. eso me queda absolutamente. claro. Están preparando todo el escenario, lo han Obvio. venido preparando hace Obvio, mucho yo no tiempo. fui, fue el Congreso pasado. Exactamente, ¿no? Pero eso Rospigliosi va acá. Fue una decisión individual. Me vieron a mí saliendo a decir yo apoyo. Sí, No. no, para nada, ¿no? Entonces, creo que lo que está tratando, lo que va a hacer es usar la democracia como ha pasado en los últimos años y como de hecho el mismo padre fue el que cambió todo este modelo de posguerra fría, ¿no? De como no puede haber una dictadura militar, vamos a poner un autoritarismo civil, mantener, digamos, la democracia en una fachada, pero crear, digamos, los mecanismos para consolidar más el poder que ya tiene y asegurarse, creo yo, una reelección en los siguientes años. Ahora, este papel inmaduro, infantil, idiota de la nueva oposición, ¿no? Flor Pablo, como decía, mira, o sea, a las 4 Sí. que les ha costado sangre, sudor y lágrimas al poder alzar su voz, ver que ahora hay 4 grupos de oposición que podrían entenderse con las diferencias del caso, Que siempre pero hay, sí. en lo básico entenderse, Sí. ¿no? Democráticamente para hacer una oposición democrática y hacer Exactamente. contrapeso. No lo están haciendo. No, no. Increíble. Increíble. Y han tenido que esperar hasta este momento
para justamente recién empezar a conversar y para poder más o menos plantear Y agendas no sabemos comunes. cómo va a terminar. ¿Ah? No sabemos cómo va a terminar, ya vemos que hay un partido, digamos, que tiene el Sol como ícono, que está conversando de manera bastante, Sí. digamos, alegre, parece, con el gobierno que va a entrar. Y eso también hace, obviamente, pensar... Y, y su aliado principal, que es Renovación Popular. Exactamente, ¿no? Entonces, creo que también no solamente depende mucho de estas alianzas políticas, sino también de cómo reconstruir la sociedad civil, que ha sido muy dañada y ha sido también muy desarticulada por crisis económicas, por represión también en los últimos años. Hablábamos hace un rato, o te mencionaba hace un rato, lo de esta conferencia de prensa el día de ayer, para mí bastante significativa, de los familiares de víctimas desde el año 80 hasta ahora, el sí. día de hoy, y que han anunciado que el 27 y el 28 Va a haber una van marcha, a sí. manifestarse pacíficamente, pero van a protestar, ¿no? Con lo cual ya me imagino a este señor que tenemos en la alcaldía de Lima, ¿no? No, totalmente no Que le va a es dar... sí. otra especie, claro, es un holograma que se mueve más, ¿no? Es un holograma celeste, anaranjado, que se llama Renzo Reyardo, y que se pone nerviosísimo Cada con vez que le cualquier dice. movimiento de protesta en Sí. el centro de Lima, ¿no? Y acá lo sufrimos y lo padecemos. ¿Cómo crees tú que va a reaccionar la policía? Porque, o sea, aquí hemos visto que ya la policía simplemente obedece órdenes Totalmente. antidemocráticas, Sí. te cierran las calles, señor, pero acá estamos supuestamente en un país libre, hay libre tránsito, no tenemos órdenes de que nadie puede pasar a la plaza de armas. ¿Qué cosa? Esta debe ser la única capital en América Latina donde sus plazas principales están cerradas. Y por la sencilla razón de un temor a movilización social, que es un derecho, además. Sí, por el temor al comunismo, por el Exactamente. temor al... Al terrorismo, según ellos, Al digamos, que terrorismo. van a seguirlo inflando por los siguientes 5 años también, ¿no? Pero además hay otra cosa también, que la presidenta electa no ha dado ningún tipo de gesto de acercamiento. No lo dio en la segunda vuelta y no tiene necesidad de darlo, porque no tiene ningún mecanismo de presión para que lo haga. No, y su manera de interpretar la reconciliación es obras públicas. Exacto, ¿no? un paternalismo y populismo. Clientelismo, con esa Clientelismo, manera es, ¿no? exactamente, La sí. lógica clientelista. Claro. Yo te doy agua, te doy carreteras, te doy un Exacto. puente y Y ya, cálmate, claro. ¿no? Como su padre, exactamente como su padre. Claro, ¿no? pero el padre era un dictador popular. Sí, ella no lo es. Ella no sé si se ha visto todavía cómo ha sido repartido el mapa político del país. No, yo creo que ella todavía no se da cuenta de eso. Por ejemplo, yo en un ensayo que me pidieron hace un tiempo, si uno compara al padre con la hija, la misma cantidad de veces que el padre ganó de manera legítima y ilegítima una elección, Sí. es el mismo número de veces que la hija no logró llegar a la presidencia. Mm. Entonces, hay un peso que tiene ella, ¿no? No solamente de igualar al padre, sino también de ver cómo superarlo. Y eso yo creo que va a ser muy complicado para el país. Claro, uno dice, pero ella ya está entrando pues con todas las instituciones controladas. Ujú. Y la pregunta también es, claro, ¿cómo desmantelas eso cuando tienes 5 años por delante Exacto. de esta persona que ya, digamos, en los últimos 10 años efectivamente ha ido mangoneando Ujú. para pavimentar Totalmente. este camino hacia Palacio de Sí. Gobierno y ahí ya gobernar monárquicamente, prácticamente. Totalmente, ¿no? Y eso hace uno sospechar de, con todo ese tiempo que ha invertido, si en verdad se va a quedar solamente 5 años. Claro, que esa es la pregunta que se hace mucho, ¿no? Exactamente, sí, ¿no? Y viendo los ejemplos en América Y Latina. por eso ella misma se encarga de subrayarlo, ¿no? Claro, Porque exactamente. sabe, ahí sí Claro. se ha dado cuenta que hay una perspicacia natural, Exactamente, sí. porque en el padre lo vimos, que se hubiese quedado 15 años. No, estaba ya para o 15 más, años, o más totalmente. Y dejar a sucesores. ¿no? Exactamente, ese es un poco creo que el plan, ¿no? En plan Ortega, El plan pero totalmente así. claro, un Ortega de derechas. Sí, exactamente. Bueno, José, te agradezco No, al contrario, muchísimo, muchas gracias a ti. muchísimo. Te voy a pedir la dedicatoria del Por proyecto, supuesto, claro. ¿Esto cuándo se presenta? Se presenta el 31 de julio en Librería Sur y va a estar Mijail Mitrovich y Nelly Luna presentándolo. Maña, ahí. qué bacán. Sí. Así que están cordialmente invitados todos y todas para No, yo me acompañarnos lo voy a en devorar, esa pero noche. es cortito, esos son los que me gustan a mí.
Bueno, José, un placer conversar contigo como siempre. Igualmente, Y muchas gracias por la invitación. nada, quédate acá conmigo. Les recuerdo que tenemos una promoción que hemos grabado a pesar de las fuerzas represivas de... Ya. Me dicen antes, tenemos un anuncio. A ver, vamos con el anuncio. Estas fiestas, escápate de la rutina con Club Movistar, accede a sorteos de entradas y experiencias en conciertos y partidos de fútbol y conecta con lo que realmente te gusta. Movistar, conéctate para disfrutar. Feliz 28 Perú. Y ahora sí, ya tenemos la promoción que hemos grabado a pesar de, pese a estas tórpidas acciones de cerrar calle tras calle que tiene el alcaldito que tenemos en Lima, Renzo Reyardo. Renzo Lamechuzos Reyardo. Vamos con la promoción. Este 28 de julio el Perú inicia una nueva etapa. Y nosotros estaremos desde las 6 de la mañana para analizar cada momento de esta jornada histórica. Vamos a seguir en vivo la misa y te deo. La juramentación de la nueva presidenta y su primer discurso. Y por supuesto, hacer las preguntas que todos quieren escuchar. Analizaremos juntos el significado de la misa, el Te Deum, el discurso presidencial. Y también conversaremos con representantes de este nuevo Congreso. Y lo haremos como siempre, contrastando ideas, debatiendo y buscando respuestas. Y el 29 continuaremos con la cobertura de la Gran Parada Militar, una de las ceremonias más representativas de nuestras fiestas patrias. Información, análisis, contexto y una cobertura completa para que no te pierdas nada. Este 28 y 29 de julio. Acompáñenos en esta cobertura especial por Fiestas Patrias. Hoy me llamo Perú. Solo por la República. Me encantó la parte de Carlos Cornejo custodiado por los serenos. Un poco así fue la grabación de la promoción. Alucinante. Alucinante. Poder ingresar a la Plaza de Armas, si no hubiese sido por la capacidad de persuasión de Juliana Oxenford, nos habríamos quedado fuera. La habríamos grabado acá, creo. Qué alucinante. Y todo porque los comunistas se pueden acercar. Eso sí, Patricia Chirinos, bien a su aire, paseando y caminando. A ella sí no, con ella sí nada, ¿no? A ella sí no, ni los serenajos, ni la policía le preguntaban nada. ¿Qué hacía ahí? ¿No? Es celeste, pasa, alfombra roja. Qué bestia la discriminación en esta ciudad. Hasta mañana, mañana es feriado, ¿no? Ya, regresamos pasado mañana viernes. Chau.